Déjeme compartir ahí la pantalla. Muy bien. Se ve que han estado muy atentos a la prédica de la semana pasada, sobre todo ahí el hermano Raimundo, ¿no? Un genio el hermano. Así que, bueno, hermanos, es una bendición poder compartir este tiempo con ustedes nuevamente y retomar lo que hemos venido estudiando este tiempo, ¿no? Entonces, eh, vamos a orar rápidamente, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo que podemos tener y, y bueno, vamos a encomendar todo en sus manos. Y oramos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permite saber tu palabra, Dios. Gracias por ser tan bueno con nosotros, porque sabemos que nos buscas, deseas que tengamos una comunión íntima contigo, Señor. Nos das oportunidades, Dios, conoces nuestros corazones y a pesar de eso, Dios, sigues trabajando y siendo fiel con nuestras vidas. Padre, te pedimos que tú puedas bendecir este tiempo por medio de tu palabra, háblanos, desafíanos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Eh, la semana pasada estuvimos viendo ahí algunas características de la epístola de los Efesios y también estuvimos viendo algunos detalles del capítulo 1, ¿no? Pudimos ver que ahí en el capítulo 1 el apóstol Pablo va a escribir ahí desde la cárcel, como decíamos, y va a hablar acerca de las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo, ¿no? Constantemente ahí el apóstol Pablo va a empezar a decir, en Cristo somos esto, tenemos una herencia, hemos sido elegidos, hemos sido predestinados. Y wow, nosotros de repente vemos todo esto y decimos realmente cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas y cuántas gracias tenemos que darle a Él, ¿no? Yo les decía la semana pasada que hay un escritor, Spurgeon, dice que por lo menos pasaron 33 cosas en nuestras vidas cuando nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y quizás no nos hemos dado cuenta, lo más seguro que no nos habíamos dado cuenta, y quizás no conocemos muchas de todas estas cosas que pasaron en nuestras vidas, pero qué hermoso es poder empezar a estudiar las Escrituras y ver por medio aquí de la Epístola de los Efesios lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Sí? A ver, antes de entrar al capítulo 2 quiero simplemente, a ver si me permite, a ver, ahí va, mencionar algunos detalles. ¿Sí? La semana pasada habíamos hablado acerca de que, a ver, ahí va. Me olvidé de decir que el libro de Efesios se divide en dos partes en realidad, ¿sí? Efesios capítulo 1 al capítulo 3 tiene un enfoque doctrinal. Va a hablar acerca de la doctrina. La doctrina es los fundamentos sobre lo que nosotros hemos ido construyendo nuestras creencias, lo que hoy creemos, qué queremos acerca de Dios, qué queremos del Señor Jesucristo. Entonces, el libro de Efesios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, va a tener un enfoque doctrinal. Del capítulo 4 al capítulo 6 va a tener un enfoque práctico. Nos va a enseñar Pablo cómo podemos empezar a vivir conociendo todo esto, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo entonces nosotros podemos empezar a vivir y disfrutar de aquello que Dios ha preparado para nosotros. Muy bien. Ahora, en este capítulo 2 van a ver algunos detalles. A ver, ahí va. Constantemente, Pablo va a hacer una comparación entre ustedes y nosotros, va a decir. En un momento va a decir ustedes, en otro momento va a decir nosotros. Después va a decir vosotros, que estabais lejos, y después va a decir y los que estaban cerca, ¿no? Por ejemplo, ahí en el capítulo 1, versículo 12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, nosotros. Y en el versículo 13 va a decir, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Es interesante esta comparación que el apóstol Pablo constantemente hace y va a ser bueno entenderlo desde este momento, porque el apóstol Pablo era judío, ¿no? Él había nacido en Israel, era un judío, bueno, ahí hay algunos temas que hay que hablar, pero él era judío, ¿no? Entonces, lo que Pablo va a hacer, cuando él va a hablar acerca de nosotros, va a hacer referencia a los judíos. Y cuando va a hablar acerca de ustedes, va a ser referencia a los gentiles, a aquellas personas que no habían nacido en Israel, no eran judíos, entonces los gentiles éramos nosotros, usted y yo, hermano, ¿no? Entonces ahí Pablo va a hacer constantemente esa referencia. Así que quiero que tome muy bien en cuenta esto y tome atención en esto,
porque constantemente el apóstol Pablo va a hablar acerca de ustedes, los gentiles, y nosotros, los judíos. Muy bien, ahora sí, vamos a ingresar ahí al capítulo 2 y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí el apóstol Pablo vamos a ver que la parte que está escrita ahí en negro va a hablar acerca de nosotros, los gentiles, y la parte que está azul va a hablar acerca de los judíos, ¿sí? Ahora, ahí va a decir algo muy importante. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nos ponemos a pensar, hermanos, en todos aquellos pecados que hemos cometido en nuestras vidas, no sé a qué edad usted llegó a Cristo. Yo llegué a Cristo a mis 14 años, pero a pesar de haber llegado a Cristo a mis 14 años, había cometido muchos pecados, había conocido mucho de este mundo, ¿no? Y no sé usted a qué edad llegó a Cristo, cuántas cosas hizo y cuántas cosas nos darían hoy vergüenza contar. Tal vez hay cosas que hemos hecho y que nadie sabe. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, ahí en Adán y Eva, estando en el Edén, No se escucha, Facu. Perdón. De repente te quedaste muteado. No se, no se escucha. ¿Querés salir y volver a entrar? Capaz que es alguna. No sé qué configuración se habrá tocado. A ver, espérame un segundito, ¿eh? Yo acá te tengo como que estás desmuteado, pero no se escucha nada. a ver, Ahí está, ahora sí, ahora sí. ahora sí, Ahora sí, ahora sí. bueno, no sé dónde quedé, No, pero poquitos segundos, poquitos segundos. genial, bueno, Dijiste a Adán y Eva, me dice acá mi esposa, que tiene más memoria que yo. buenísimo, genial. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar ahí en el huerto del Edén, vamos a viajar de nuevo al Génesis, ¿no? Después de que Adán y Eva pecaron, ellos se sintieron avergonzados. Dice que ellos cosieron ahí con las hojas vestiduras y se taparon porque se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿no? Y se escondieron de Dios. Ahora, el pecado trae justamente eso a nuestras vidas, ¿no? Vergüenza, pero dice ahí que Dios eh, hizo el primer sacrificio, ¿no? Ahí cubrió la vergüenza de ellos. Gracias a Dios que Él justamente hace eso con nuestras vidas, ¿no? Agarra nuestras vidas y a pesar de lo que hemos sido, a pesar de lo que hemos hecho, Él no cubre, sino que quita todo ese pecado de nuestras vidas. Ahora, Génesis dice algo ahí muy interesante. Dice Génesis capítulo 2, versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. A ver, una consulta. Cuando Adán y Eva pecaron ahí en el huerto del Edén, ¿murieron? ¿Murieron físicamente? No, porque evidentemente vemos ahí que Adán y Eva fueron expulsados ahí del huerto del Edén. Esta palabra morir hace referencia no a una muerte física, aunque sí las consecuencias del pecado van a llevar a una muerte física, pero esta muerte va a ser una muerte espiritual. ¿Sí? Esta muerte espiritual es una separación que existe entre Dios y el hombre. Dios ya no tiene un contacto con el hombre, por tanto el hombre muere espiritualmente. Es interesante ver que muchas veces en la Biblia, por ejemplo, el Señor Jesucristo les va a decir a los fariseos que eran ciegos, ¿no? Pero ¿acaso eran ciegos de verdad los fariseos? No, eran ciegos espiritualmente. Nosotros igual, cuando morimos,
morimos espiritualmente a causa del pecado. A pesar de que estamos vivos físicamente y de que un día vamos a morir como consecuencia de nuestro pecado, hemos muerto espiritualmente. Ahora, la vez pasada dijimos que nosotros éramos esclavos del pecado y este pecado nos llevaba justamente a la muerte. Acá, Efesios capítulo 2 dice, nosotros andábamos en nuestros delitos y pecados. Esta palabra delitos hace referencia a una caída, a un paso en falso. Constantemente nosotros íbamos cayendo, dábamos pasos en falso, nos equivocábamos en buscar a Dios, no buscábamos a Dios. La palabra pecado significa errar al blanco. No, a pesar de que podíamos intentar llegar a Dios, no podíamos. Nosotros no teníamos la capacidad de poder llegar a Dios. Y dice ahí, aunque no lo sabíamos, caminábamos fallando delante de Dios constantemente. Claro, porque este mundo, nosotros, antes de conocer a Cristo, caminábamos pecando constantemente y no sabíamos que estábamos lejos de Dios. Disfrutábamos de las cosas en este mundo y no nos dábamos cuenta que estábamos siendo condenados, que éramos hijos de ira, que estamos yendo a una dirección de destrucción, que era lo que nosotros merecíamos. Ahora, el apóstol Pablo aquí va a decir cómo nosotros vivíamos antes. Va a decir que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Va a decir que seguíamos la corriente de este mundo. Este mundo, ¿qué es lo que quiere? Este mundo simplemente quiere satisfacer sus deseos. Busca lo suyo propio. No se acuerda de Dios, no piensa en Dios, no busca a Dios. Y dice que antes nosotros íbamos ahí, en pos de esas personas, íbamos tras de ellos, siguiendo la corriente de este mundo, simplemente tratando de satisfacer nuestros deseos sin buscar a Dios. También dice que estábamos bajo el poder del diablo y los demonios. Ahí dice que estábamos bajo el poder de la potestad, del príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este? A ver, cuando el hombre cayó ahí en el Edén, perdió la autoridad que tenía, que Dios le había dado sobre todo este universo creado, sobre todo el mundo creado. Y Satanás robó esa autoridad. Y entonces él dice que es el príncipe de este mundo. Él está gobernando este mundo, él está gobernando este sistema. Él quiere que todos vivan como Satanás quiere esclavizar a todos, ¿no? Y dice que nosotros estábamos bajo ese poder, viviendo y disfrutando de las cosas de este mundo sin que nos importe Dios. Y entonces, ahí el versículo 4 va a decir, pero Dios, cuando utiliza esta palabra, pero Dios hace una comparación, porque Dios no es igual a nosotros. Gracias a Dios, ¿no? Que Dios no es igual a nosotros. Dice, pero Dios, Él es una persona única, especial, diferente, completamente diferente. Dice que es rico en misericordia, que Él no nos va a dar lo que nosotros nos merecemos, sino que va a perdonarnos. Dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, hay una palabra en rojo que dice, por su gran amor que nos amó. Es increíble pensar cómo un Dios tan santo puede amar a unas personas tan pecadoras como nosotros, ¿no, hermanos? Mira, ahí cuando capítulo 3, versículo 4 va a decir, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, esa palabra y su amor para con los hombres es una palabra que tal vez alguna vez lo he escuchado, que proviene ahí del griego y esta palabra es filantropía. ¿Sí? No sé si alguna vez has escuchado esta palabra, pero la palabra filantropía significa un amor profundo por el hombre, ¿no? Si usted ahí busca en internet, va a ver que en este mundo le van a decir a los que hay filántropos, aquellas personas que de repente donan dinero, hacen bienes caritativos, hacen cosas por la naturaleza, ¿no? Y le van a decir, estas personas son filántropas. ¿Por qué? Porque aman al hombre, aman el bienestar del hombre. Pero Dios dice que nos va a amar de una forma muy especial. Por eso la palabra de Dios nos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios es un Dios que ama al hombre. Y dice que Dios en este su amor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos puedan pasar al arrepentimiento. Y dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Eh? Qué hermoso es poder pensar esto, hermanos, que nosotros podemos hoy disfrutar del amor de Dios. Podemos realmente sentir su amor y podemos ver su amor a través de diferentes obras que Él hace por nosotros. Ahí va a continuar diciendo, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio
vida juntamente con Cristo. Esta frase va a resumir lo que nosotros conocemos como la regeneración. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es la obra del Espíritu Santo en la que Él, Dios, engendra en nosotros una nueva criatura, una nueva naturaleza, en el momento en que creemos en Cristo. A ver, va a ser importante que nosotros podamos entender esta palabra regeneración. La semana pasada les hice una pregunta y les dije, nosotros hemos nacido de Dios, o hemos sido adoptados por Dios, cuando hablábamos acerca de la adopción. Y dije que nosotros hemos nacido de Dios. Esta palabra regeneración, ahí si ustedes se dan cuenta, contiene la palabra gen, ¿no? La palabra de gen, de genética, genes. Nosotros tenemos los genes de Dios. Dice que hemos sido regenerados en Dios. A ver, Dios es nuestro Padre, ¿sí? Ustedes recuerdan ahí muchas veces cuando el Señor Jesucristo va a hablar a los fariseos y les va a decir, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y que querían hacer solo lo que su padre le gustaba hacer. A ver, entonces no todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Los que somos hijos de Dios somos aquellas personas que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, y después de haber puesto nuestra fe y creído en Él para salvación, hemos sido regenerados, Él nos ha dado una nueva vida, hemos vuelto a nacer. Entonces esta palabra regeneración hace referencia a esto, a que hemos vuelto a nacer, somos hoy hijos de Dios, y podemos disfrutar, por eso dice, por gracia soy salvo, solo es la gracia de Dios que nos permite vivir esto. Miren lo que va a decir ahí Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios porque Dios nos ha vuelto a hacer vivir. Ahora, cuando pasa esto en nuestras vidas, hermanos, dice que vamos a tener dos naturalezas dentro de nosotros. Está el viejo hombre, con el que siempre hemos vivido, y está el nuevo hombre, ese hombre que ha vuelto a nacer, ese hombre que es incapaz de pecar, pero por otro lado sigue ese hombre, el viejo hombre, que le gusta pecar. Aunque ese viejo hombre está crucificado ahí juntamente con Cristo, no está muerto. Ese viejo hombre sigue vivo y constantemente nos quiere llevar a hacer pecar, a pecar contra Dios. El apóstol Pablo habla de esto, ¿no? Dice, yo quiero hacer el bien, pero mi cuerpo no quiere. Hay algo que se revela dentro de mí y termino haciendo lo que no quiero. Termino pecando. El apóstol Pablo habla de una lucha dentro de sí mismo, donde dice que él trata de hacer las cosas bien, pero hay algo que se revela. Es esa lucha. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Y constantemente nosotros, hermanos, estamos luchando con el pecado. No sé cuánto está luchando usted con el pecado cada día, hermano. Tal vez hay victorias, tal vez hay fracasos, pero es necesario, la palabra de Dios nos anima a que cada día nosotros tomemos nuestra cruz, dejemos a ese hombre, a ese viejo hombre, lo crucifiquemos y tratemos de vivir constantemente haciendo la voluntad de Dios, acercándonos a Él. Vamos a fracasar, vamos a pecar, porque somos hombres, lamentablemente todavía no hemos sido glorificados, no hemos sido santificados, pero vamos a pecar. Continuamos. Versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, no es por ningún esfuerzo. Esta salvación no la hemos obtenido por ningún esfuerzo, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acá Pablo va a decir que esta salvación que nosotros hoy podemos disfrutar, hermanos, solo es por gracia. Es un regalo que Dios nos da, es un regalo que nosotros no merecemos. Pero a pesar de eso, Dios, que es tan amoroso con nosotros, va a darnos este regalo. Vamos a ver un poco más adelante qué es lo que Dios va a hacer para dar nuestro regalo, ¿sí? Ahí dice, porque somos hechura suya. Muchos estudiosos dicen que esta palabra hechura suya significa un poema, que para Dios somos como un poema. Él nos ama tanto, somos algo tan especial, somos su tesoro especial,
dice como que somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Dios ha transformado nuestras vidas, ya no estamos esclavizados al pecado, ese dominio que este príncipe de este mundo tenía sobre nosotros ha sido cortado, ha sido destruido gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, gracias a la obra del Señor Jesucristo ahí en la cruz. Ya no somos esclavos del pecado, ahora hemos sido liberados. ¿Se acuerdan? La vez pasada hablamos justamente eso de la redención, hemos sido sacados, hemos sido comprados y liberados. El Señor Jesucristo ha pagado un rescate por nosotros. A ver, y dice que no somos salvos por buenas obras. Muchas veces hay personas que piensan que por cumplir los 10 mandamientos van a poder ser salvos, pero no hay nadie. El Señor, la Biblia nos enseña que justamente los 10 mandamientos, los mandamientos que Dios ha dado a su pueblo, han sido justamente para que ellos se den cuenta de que nadie puede cumplir los estándares que Dios pide para que alguien sea realmente salvo, para que se gane esa entrada al cielo. Todos constantemente rompemos esas leyes. Vamos y rompemos y pecamos y vamos contra lo que Dios realmente nos pide. Continuamos. Versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Recuerdan la semana pasada, hermanos? Hablamos acerca de que nosotros, los gentiles, lo que nos pertenecemos a los judíos, nosotros no tenemos promesas para esta tierra. Israel, el pueblo de Israel, tiene promesas terrenales. Dios le ha prometido cosas para este mundo. Nosotros tenemos promesas espirituales. Un día allá en las regiones celestes, en el cielo, vamos a recibir todas aquellas promesas que Dios nos ha dado. Pero Israel dice que era un pueblo especial, era un pueblo escogido por Dios. Aunque hoy Dios no está trabajando de una forma directa con Israel, ha hecho como una pausa en su trabajo de utilizar a Israel para su obra, está esperando que se cumplan los tiempos para que en un futuro Él pueda cumplir todas aquellas promesas que le ha hecho al pueblo de Israel. No los ha desechado, sino que simplemente es un tiempo en el que Dios está esperando y está trabajando de una forma diferente. Y ahora vamos a ver de qué forma está trabajando el Señor. Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, nosotros, hermanos, que no teníamos ninguna promesa de parte de Dios. Dice que nosotros que estábamos lejos de Dios, estábamos sin Dios. Esa palabra sin Dios significa justamente una persona atea, ¿no? Viene de esa palabra ateo, ¿no? Que no tenía una relación verdadera con un Dios verdadero. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hermanos, ahí dice que Dios hizo la paz. Ahora le voy a explicar con algunas imágenes qué tipo de paz hizo. Pero es interesante pensar que cuando no hay paz, existe el pecado. Ahora, el pecado, ¿cómo se soluciona el pecado en nuestras vidas? Por medio de la confesión. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, decimos lo mismo que Dios piensa sobre ciertas circunstancias, sobre cosas que hemos hecho, de nuevo tenemos paz con Dios. A ver, va a continuar ahí el versículo 16 diciendo, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. De repente no entendemos mucho lo que dice. Quiero explicarles un poco más. Ahí dice que había una pared, ¿no? Había una pared, algo que separaba a un pueblo del otro. Ahí están por un lado los judíos y por otro lado los gentiles. Dios había prometido cosas a los judíos para esta tierra. Entonces ellos se creían muy especiales, ¿no? Se creían, como Dios los había elegido, se creían un pueblo especial. Entonces habían problemas ahí, no había paz entre los gentiles. A ver, entre los gentiles, los judíos decían que por ejemplo, que los gentiles eran como unos perros, ¿no? Para ellos los insultaban y decían los perros. Entonces,
habían conflictos entre los dos pueblos, entre los gentiles y los judíos. Ahora dice que Dios va a enviar al Señor Jesucristo a este mundo para que muera en esa cruz y quite esa barrera que había en medio. Y dice que de estos dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, no es que los va a unir y va a ser un pueblo de los dos, sino que dice que va a ser un nuevo pueblo, una nueva nación. ¿Quién es ese nuevo pueblo? Ese nuevo pueblo es la iglesia. Hoy Dios ya no ve a judíos y gentiles. Hoy Dios está trabajando con la iglesia. Cualquier judío que se acerque por fe al Señor Jesucristo y crea en Él para salvación es parte de la iglesia. Cualquier gentil que se acerque en fe y crea en el Señor Jesucristo como Salvador es parte de la iglesia. Ya no hay ninguna barrera, ya no hay no hay ningún hijo que sea preferido de Dios, no hay alguien que esté más cerca o más lejos. Alguien, un, un teólogo decía que esta barrera a la que Pablo se refiere en esos tiempos del Señor Jesucristo realmente existían. Dice que en el templo, ahí donde se adoraba al Señor Jesucristo, perdón, que es donde se presentaban las ofrendas, dice que en ese lugar donde se reunían los judíos, había ahí una pared, ¿no? Donde los gentiles podían ingresar hasta la pared. Y esa pared separaba otro lugar donde los judíos podían ingresar a adorar. Y cualquier gentil que ingresaba a esta parte donde estaban los judíos dice que moría, tenía que morir, porque solo ese lugar podían entrar los judíos. Ahora, Pablo dice que esa pared ya no está, ya no hay ninguna preferencia, no hay nadie que esté más cerca de Dios que otro. Dios nos ve a todos de la misma forma, todos somos hijos de Dios, hemos sido engendrados en Él. Ahora, qué hermoso es poder pensar en esto, hermanos, que no hay preferidos para Dios. Ahí el versículo 19 va a continuar diciendo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, acaba de decir el apóstol Pablo, decir, ya no hay más persona extranjera, ya no hay alguien que no pertenezca a la nación, no hay personas que estén lejos o que sean de otra nación. Dice que todos hoy pertenecemos a la iglesia de Cristo. Dios ha unido estos dos grupos en la iglesia del Señor Jesucristo. No hay una iglesia de argentinos, otra iglesia de africanos. Todas las personas en el mundo que se acerquen al Señor Jesucristo en fe forman parte de la iglesia del Señor Jesucristo, forman parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora, y ahí dice que nosotros, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, acá nuevamente el apóstol Pablo va a dejarnos un desafío sobre que nosotros podamos entender, escudriñar, estudiar la palabra. Dice que nuestro fundamento, el fundamento de la iglesia tiene que ser todo aquello que los apóstoles han enseñado. Todo lo que la Biblia nos menciona acerca de lo que los apóstoles nos han dejado de enseñanzas. Y dice que la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Aquella persona, el ejemplo que debemos seguir nosotros es del Señor Jesucristo. Ahora, miren, ahí vamos a ver lo que son los fundamentos, ¿no? Y se están creando los fundamentos. Para que realmente una edificación sea estable, los fundamentos tienen que estar bien puestos. Ahora, cuando nosotros nos equivocamos y olvidamos y dejamos de lado la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios nos enseña, principalmente en nuestras vidas, y empezamos a hacer nuestros fundamentos en nuestras vidas sobre cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios, nuestras vidas están en peligro, hermanos. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir lo siguiente, ¿no? Iba a decir que todo el cuerpo va trabajando de una forma conjunta, va creciendo este cuerpo. ¿Este cuerpo cuál es el cuerpo? El cuerpo del Señor Jesucristo, la iglesia. Ahora, yo me ponía a pensar, hermanos, que muchas veces la iglesia no crece. ¿Saben por qué? Porque principalmente cada uno de nosotros, individualmente, ha dejado a Dios de lado. Seguimos viviendo ahí bajo nuestras pasiones, ¿no? Siguiendo las pasiones de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Aún a pesar de que hemos conocido al Señor Jesucristo en nuestros corazones,
lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Muchas cosas de nuestra vieja vida aún hoy son cosas que las seguimos viviendo, luchas que seguimos teniendo. El pecado ha llegado a ser tal vez algo común en nuestras vidas. Es como dicen algunos, no es un accidente, sino es un hábito. Tal vez seguimos bajo el poder aún de Satanás, seguimos aún siendo manejados por él, seguimos siendo esclavizados. Pero ahí nos olvidamos que el Señor Jesucristo vino a este mundo justamente para darnos esa libertad de poder trabajar en una iglesia, de poder servirle entre hermanos y poder tal vez ser edificados, ser desafiados por las personas que tenemos a nuestro alrededor. Hermanos, acá el apóstol Pablo nos va a desafiar a que ahora que no hay enemistades, nosotros empecemos a servir a Dios, empecemos a crecer como iglesia, hermanos. Muchas veces nosotros mismos somos los que ponemos las barreras en nuestras vidas, ¿no? Volvemos a levantar una pared ahí que nos separa de los hermanos, porque tal vez hay enojo, hay pecado, y no permite que esto que el Señor ha creado, que es este nuevo pueblo, que es el de iglesia, pueda seguir creciendo para su gloria. La semana que viene vamos a ver algunos detalles más acerca de cómo podemos nosotros crecer, y después los siguientes capítulos van a seguir viendo acerca de cómo podemos poner en práctica todo esto. Pero hermano, hoy tal vez quiero simplemente ir terminando con esta pregunta. ¿Cómo está su vida? Realmente acá cuando Pablo dice que nosotros en otro tiempo andábamos viviendo de esta forma, ¿realmente es en otro tiempo? ¿O aún hoy seguimos luchando de una forma tenaz contra el pecado, en el sentido de que vamos cayendo una y otra vez, una y otra vez? ¿Cómo está siendo su vida, hermano? Realmente hoy es de bendición para la iglesia. Usted puede trabajar juntamente con la iglesia o está ahí tal vez por un momento en una esquina ahí porque hay mucho pecado en su vida. Hermano, ¿cómo está su vida? ¿Qué es lo que el Señor le está desafiando hoy a hacer? ¿Cómo está siendo parte de este nuevo cuerpo que el Señor está permitiendo, en el cual nos ha permitido comenzar a vivir y a disfrutar en esta tierra? Hermano, le desafío a que usted pueda analizar en su corazón si realmente todas estas cosas quedan del pasado, han quedado en el pasado, o aún seguimos arrastrando pecados en nuestras vidas. Vamos a orar para terminar este tiempo. Sí, oramos. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos conoces, Señor, y sabes lo que somos. Sabes, Señor, que lo que tenemos en nuestros corazones, Dios, y aun cuando viniste a salvarnos, Dios, sabías que aún íbamos a seguir fallándote, Señor. Pero a pesar de eso, actuaste con gracia y con misericordia en nuestras vidas. Gracias porque hoy podemos, Señor, ser llamados tus hijos y ser parte de tu iglesia. Gracias, Señor, porque hoy podemos ser embajadores tuyos, llevando tu palabra, Dios, en este mundo. Te pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, a poder vencer aquellos pecados